de la red Chiquito, ahora ya no, se lo llama coordinadores de la red Centro, de la red Sur y coordinador de José Ángel Sandoval de Chiquito, etc. Ya cambió el denominativo de gerente a coordinador, ¿ya? Ahora, en el segundo componente, cuando llevemos, se va a llevar gerencia en salud, pero el contenido es lo mismo, pero es para un coordinador, ¿ya? Si no entienden ahora en esta parte, cuando a ustedes les toque hacer provincia, como les dije, la supervisora, si los designan en un centro, sea en la zona urbana o rural, les van a dar trabajo relacionado todo a estadística, epidemiología. Y quizás si ustedes tienen interés, voluntad, siempre es bueno ser comedido y tener iniciativa. Cuando uno tiene iniciativa es bueno, y el exceso también de iniciativa a veces se convierte en arbitrariedad. Si yo soy arbitrario, ¿qué significa? A veces uno trata de sugerir, cayente es arbitrario, o sea, se toman las atribuciones, etc. Siempre es bueno ser comedido. Yo eso les digo por experiencia en un centro de salud, o sea, demostrar la voluntad, ¿ya? Si ustedes van a demostrar la voluntad en un centro de salud o hospital donde les toque hacer provincia, se van a ganar el cariño del personal de salud. Ahora, si ustedes van a hacer la provincia, que es una puerta de entrada para el ejercicio de su profesión, si no aprovechan el médico que esté en ese municipio, si el que está en la ciudad, cuando ejerzan, nadie les va a enseñar, ¿no ven? Porque ya no van a estar en aula, van a estar en el ejercicio de la profesión, ¿ya? Entonces traten de aprovechar a lo máximo este año, que es Salud Pública 4, como les dije otra vez, que es su puerta de entrada para que ustedes hagan provincia, ¿ya? Cualquier docente, si ustedes les preguntan, Salud Pública 4 es la clave para su provincia, para el ejercicio de su profesión, lo que le va a gustar salud pública. Por eso es que en medicina, aquí en la Gabriel, el perfil es como un saludista, pues eso lleva 4 años, Salud Pública 1, 2, 3 y 4, ¿no ves? En los demás departamentos yo desconozco de las privadas su área curricular, pero está enfocado a eso. Ya tampoco quiere decir que los están induciendo a que sean saludistas, ¿no ves? Porque el título sale como médico cirujano. ¿Ya? Entonces, para que más o menos también un poquito tengan esa noción de tomar interés, tampoco les digo de que den prioridad a salud pública, porque todas las materias son importantes, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a continuar con esos 3 puntos, esas 3 etapas de culminación de la vigilancia epidemiológica. Como dijo su compañerito, la vigilancia epidemiológica, lo que nosotros hacemos, en las otras 2 partes que les expliqué, se dijo que hacemos vigilancia para tener información en salud. Y esa información en salud que nosotros tenemos que es para qué? Para que sepamos interpretar esa información que vamos a obtener, ya sea de manera semanal, de manera mensual, va desde el municipio a la departamental a la nacional. Ahora también hablamos de los puestos centinelas, ¿no ves? Sí. Los puestos centinelas, ¿por qué se designan? Tienen que tener su característica, no es nomás designar un puesto centinela en un distrito y la central que tiene características para que yo designe un puesto centinela. Eso me ayuda a analizar los datos y hacerle seguimiento a un paciente, les di el ejemplo de VIH, etcétera, ¿no ves? ¿Ya? Y también la toma de decisiones. Y si yo hago una interpretación de esos datos, tengo que tomar una decisión, sea de manera inmediata o de manera a corto plazo, o tomando, como le digo, ciertas etapas en las cuales yo debo prepararme como personal de salud y también a todo mi equipo. Ahora, al tener esa toma de decisiones, yo tengo que hacer en lo posterior la difusión de la información, ¿ya? En lo posterior vamos a ir desarrollando. Ahora, en este capítulo, como primer punto, la interpretación. La interpretación de los hallazgos del análisis sirve para generar la hipótesis de todas las tomas a considerar en una serie de posibles explicaciones, ya sean estas alternativas, cuando yo interpreto, analizo datos estadísticos, porque todas estas interpretaciones es en base a datos estadísticos, no son datos que yo me puedo inventar. Por eso es que yo les decía, cuando vayan a un centro de salud, saquen datos estadísticos reales, no se engañen, porque no van a aprender. Y si van a aprender, es por el momento. A mí no me gusta que por los nervios quizás lo aprendan en el momento, que le va a servir para el trato, sí, pero
no van a tener esa noción de tener la memoria a largo plazo, ¿ya? Cuando yo interpreto, aquí interfiere ciertos factores. De estos factores tenemos lo siguiente: el aumento de la población. Yo tengo que saber, cuando analice los datos, si esa población que se mantuvo en el momento del estudio se mantiene o se aumentó. ¿Por qué aumentó? Sabemos que generalmente en ciertas etapas, circunstancias, migra la población, ¿no ves? De un departamento a otro o de un municipio se viene a la zona urbana, o por ciertas características de alguna enfermedad de que yo tenga, por ejemplo, presión alta, algunas personas se van a vivir a otro municipio, ¿no ves? Eso también influye. Tengo que analizar el aumento, la migración, la introducción de nuevos métodos diagnósticos. Puede ser de que cierto, en este caso de los ayoreos, que son nómadas, por ejemplo, yo estuve en la salud chiquito, los ayoreos que viven de la villa 1 de Mayo. Hay ciertos grupos o ciertas personas de los ayoreos que viven en la villa de a Poza Verde, se llama allá en Pailón, ¿ya? Mira, y de esas personas tienen algunas características de enfermedades. Han habido casos así, decirles con SIDA, y van y contagian y infectan a otras personas y vuelven otra vez a la ciudad. Y eso de los que están en Pailón, en Poza Verde, se van a otro municipio y así van a San Julián y así van migrando, a eso se refiere. Aquí la introducción de nuevos métodos diagnósticos, uno tiene que saber analizar, como les dije, si yo detecto un paciente, dónde se generó, dónde se originó la enfermedad. Ahora, el mejoramiento de los sistemas de notificación. Cada año, cada cierto tiempo, el Ministerio de Salud modifica ciertos puntos en su formulario de notificación. Cada enfermedad, cada patología en epidemiología tiene sus fichas epidemiológicas. Les dije en la pared, perdón, ahí en la proyección, que en la página del Ministerio de Salud hay diferentes tipos de formulario de fichas de notificación. Si es de hantavirus, si es de Chagas, si es de dengue, etc. Hay una infinidad de acuerdo a los programas de salud. Ahora, el cambio en la definición de caso. Hay ciertos momentos desde la OMS, cuando da los lineamientos, yo como país no puedo cambiar la definición o la concepción de una patología, que es la poliomielitis, la meningitis, el Chagas, ya está definido, o qué es la salud. Por ejemplo, para la OMS, que es la salud del completo militar, físico, social, etc., nosotros como bolivianos no podemos cambiar de manera arbitraria esa definición, ya está. Pero cuando se dan los cambios, como pasó con el COVID era por estas características de coronavirus. Ahora han ido mutando, ¿no? Y entonces la clínica ha ido cambiando también. A eso se refiere. El cambio en la definición de los casos, más clarito el COVID-19 actualmente, ¿no es? La aparición de nuevos y efectivos tratamientos, lo mismo también para el COVID. Nadie sabía al inicio cuál era el tratamiento, se automedicaban, etc. Medicina tradicional, medicina alternativa, la medicina, la común, la que conocemos, la que venden en la farmacia, las recetas, etc., ¿no? Ahora, la posibilidad de problemas con la validez de los datos de vigilancia por subregistro. Yo si hago un registro en una planilla en unos libros que se llaman el ENIS, Sistema Nacional de Información de Salud, le dije, si vamos al internet, a la página militar del ENIS, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio, ¿ya? Ahora, yo hago un registro en esos libros, ingreso al sistema, yo no puedo hacer otro subregistro, no me puedo inventar, o sea, no puedo hacer un registro paralelo, tiene que ser un solo registro. Si yo trabajo en el distrito 1, trabajo aquí en esta V, en el Centro Perpetuo Socorro William Maife, ese personal hace un registro, lo consolida, manda a la coordinación de la red centro. La red centro lo consolida de todos los establecimientos de su jurisdicción. Eso va a la departamental al sede, del sede va a la nacional. Yo les mostré en cuadrito cómo va subiendo en cierto tipo de calendario de fecha. No es cuando yo diga lo voy a mandar ya el otro mes o lo mando el 15 o el 20, no. Hay fechas establecidas en las cuales el personal de salud consolida y envía donde corresponde. Ahora, esto debe
¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué nos ayuda? Esto debe de guiar el grado y extensión de las recomendaciones de acción dirigidas al control del problema, como también la necesidad de analizar estudios epidemiológicos específicos. Cuando ya yo voy haciendo esos datos, voy analizando, voy consolidando, voy enviando como responde, yo tengo que tomar acciones. Está pasando con el caso de la gripe. Vieron, yo creo en estos días en la tele, la poliomielitis, ¿no? El CEDES está incentivando a que las mamás lleven a los niños al centro. Como no han estado oyendo qué está haciendo el epidemiólogo del CEDES, está haciendo de que su equipo técnico vaya a los establecimientos de cada unidad educativa a vacunar. Si no vienen a mi centro, no acuden, yo veo la necesidad que puede haber un incremento, yo tengo que buscar otra alternativa, de ir a buscar a los pacientitos, ¿dónde? Al colegio, ¿ya? O lo mismo también cuando la gente no sale a vacunar o no busca su establecimiento próximo para la gripe, tengo que armar puestos en un mercado, tengo que ir a la plaza, buscar otras alternativas, otras estrategias, ¿ya? Ahora, esta última parte es bien teórico, explica de manera sucinta la parte más importante de vigilancia epidemiológica, ¿ya? De todo lo que vimos anteriormente, aquí ya está resumido en este capítulo lo que es la vigilancia. Existen variaciones en el comportamiento de la enfermedad, ¿no? Cuando a mí me diagnostican una enfermedad, es impredecible, ¿no ven? Por ejemplo, yo empiezo con ciertos síntomas, con fiebre, dependiendo cuál es el diagnóstico, ¿no? Empiezo con ciertos síntomas, me empiezan a medicar y yo voy evolucionando. Hay algunos pacientes que evolucionan con un buen pronóstico, como otros se van complicando, ¿ya? A eso se refiere. Que son detectadas en el análisis, de las cuales son, hay variaciones aparentes y variaciones reales. Las aparentes, ¿qué quiere decir? Las aparentes se dan cuando hay factores que no reflejan el real comportamiento de la enfermedad. Yo puedo pensar, por ejemplo, al inicio de que ese paciente con cierto tratamiento, cierta terapia, si lo interno va a evolucionar de buena manera, ¿no? Como también si en otros pacientes evolucionan de diferente manera. Ahora, en esto, ¿qué influye? Aquí la duplicación en este caso está hablando de registro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo en un establecimiento de salud, en un pabellón de medicina interna, unos 20 pacientes con el mismo diagnóstico, ¿ya? Yo tengo que hacer un registro exhaustivo, exacto de esos pacientes que tienen ese diagnóstico. No puedo dar un diagnóstico presuntivo. Si yo hago una duplicidad de que, a ver, durante sus 10 días de internación, 20 días de internación, no puedo estar con un diagnóstico presuntivo. Parecía que era neumonía, no, parecía que era tuberculosis, o es tuberculosis o es neumonía, así, ¿ya? No puedo hacer una duplicación de información, no puedo hacer otro registro paralelo del cual yo puedo hasta eso no dar una información fidedigna. Por eso habla de aparente, de una hipótesis, una suposición. Cambiar la definición de caso, ¿ve? O es neumonía o es tuberculosis, o es otro tipo de patología, EPOC, etcétera, ¿no? Ahora, no estandarizar definiciones de caso, ¿ya? Evidentemente está en una sala de medicina interna, pero pueden ser por los síntomas respiratorios. Unos pueden evolucionar a COVID, otros pueden evolucionar a neumonía, otros a TB, etc. ¿Ya? Aquí la subnotificación de casos, como le dije. Yo cuando hago si es un paciente de TB, tengo que notificar, porque si es reciente el diagnóstico de TB, yo tengo que iniciar el tratamiento. Son 6 meses, cuando abandonan el retratamiento son 8 meses. ¿Ya? Yo tengo que hacer notificar al paciente, notificar a la familia y dar parte al programa de tuberculosis. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer seguimiento a que tome todos los días. Ahora, en las variaciones hablamos de variaciones reales. Esto lo han visto en estadística, ¿ya? Son variaciones reales, ¿por qué? Porque varían y son reales. Cuando hablamos de epidemia, de pandemia, de endemia, casos esporádicos y brotes, estas 5 diferencias tienen que manejarlo bien porque ya lo llevaron en estadística.
Ahora, estas 5 definiciones que varían, ¿esto qué nos permite? Planificar, programar acciones para modificar todos estos factores. Si se presenta una epidemia, yo tengo que planificar y tengo que modificar para que eso no vaya incrementando, lo mismo en la pandemia y lo demás. Ahora, ¿quién sabe, muy aparte, con sus propias palabras, qué es una epidemia? La diferencia de los 5 sencillitos, ¿qué es una epidemia? Epidemia es cuando aumentan los números de casos positivos de manera inesperada. ¿Ya? Sobre un sector que en realidad era endémico y se expandió a otros sectores. Ya. Cuando traspasa protege el otro. Ya la pandemia. Ahora, epidemia. Hay epidemia. Se propaga rápido y activamente Sí, con el número de casos, ya sea en un lugar determinado. Epidemia. Por ejemplo, en este caso, dentro de Bolivia. Santa Cruz. ¿Ya? Epidemia. Pandemia es cuando se extiende a todos los países y continentes. Eso, ya, la diferencia. Ahora, la endemia es un solo sector geográfico. Constantemente. Ahí falta uno, pero no lo menciona en el texto, sindemia. ¿Qué es sindemia? Eso sí no sé. Es una combinación. Ya, sindemia. Pero eso no lo quise yo porque un poquito se van a confundir, pero en el texto no lo menciona. Hay también una variación real que es la sindemia. A ver, busca ahí sindemia para que vean la diferencia cuando habla de patología. Sindemia, con S. Sindemia. Dice, es una concentración de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades en una población. Eso, recordé la combinación, ¿ya? Eso es sindemia. No lo puse para que no se confunda, pero sí se debería de mencionar ahí. Por ejemplo, doctora, sería pues una de la epidemia ¿cómo se llama? De la influenza y del dengue, los dos juntos a la vez. Eso, ¿ves? Es lo que estaba, a ver, estamos en mayo, ¿no? Estábamos más o menos en marzo, abril, con esa susceptibilidad departamental de que se han incrementado los casos de la gripe y también se estaban dando casos con los mosquitos de dengue. Eso es una sindemia. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los casos esporádicos? ¿Qué se dan? De manera aislada. No llegan a esparcirse. Es de manera, o sea, como le digo, momentánea, o sea, eso no se mantiene, desaparece, es inestable, ¿ya? Los casos esporádicos. Como el del antivirus, cuando pudiera ser eso uno. ¿Y qué otro ejemplo, a ver, de casos esporádicos? Aparece, a ver. Se refiere a enfermedades que ya están curadas, digamos, y... Habla de la varicela, la viruela, ¿no? Hay en el colegio un cierto grupo de un curso, cuando un niño se enferma, la profesora prefiere que no vaya porque lo puede contagiar a otro compañerito, y son casos esporádicos. Tienen su etapa de clínico, de fiebre, etcétera, se ponen mal, empiezan lo que es a flechar, y ya cuando empieza a tomar la costritis donde contagian, ¿no? Entonces, un ejemplo pudiera ser ese, de casos esporádicos. Ahora, de brotes epidémicos, aparición repentina. ¿De acuerdo? ¿Qué es un brote epidémico? A ver. Es la aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y en un momento determinado. A ver, un caso sencillito en Santa Cruz, no nos estamos viendo otro caso fuera de lo normal. Ejemplo de brote epidémico, sale a la tele cada vez cuando dan el reporte, ¿no? Del CEDER. COVID. Ahí, es la aparición repentina, que uno no se lo esperaba y ahí que aparece. Más o menos, pero haga otro. ¿Y tiene relación con el clima, doctor, o no? Este brote. De acuerdo a las épocas, las estaciones del año. Por ejemplo, ¿cómo les digo? En tiempo de calor, ¿qué se puede dar? Virus. En tiempo de calor. No tanto. A ver, en tiempo de frío, lo más facilito. Un brote epidémico. Aparición repentina. Virus sincitial. Virus sincitial. Gripe, eso. Otro repentino. Virus sincitial, un rato aparece y luego se va. También, otro caso también que pudiera ser un brote epidémico relacionado con la gripe. Resfrío. Aparición repentina. Repentina, que aparece así, que uno no espera. Zika. El coqueluche, ¿no? Eso. No, cuando aparece, por ejemplo, en el caso de coqueluche,
Bueno, últimamente no está dando, pero cuando se den suelo, porque el año pasado y el año pasado hubo casos que fueron hasta las brechas donde los menonitas ya causaban mucha preocupación, porque son personas que, bueno, desconocen el caso clínico y si tienen una auxiliar de enfermería los atienden, si no se va complicando, ¿no? Tienen que hacer, detectar los casos activos para que no sigan contagiando. Ya. Ahora, en la toma de decisiones, como les mencioné y les recalqué, se toma la decisión en todos los niveles, ¿no? Cuando yo diagnostico a nivel municipal ciertas patologías, tengo que tomar decisión de acuerdo a mi nivel, y si no, a nivel departamental o nacional. En todos los niveles se realiza esta etapa y existen decisiones que deben de ser factibles, medibles y comparables, ¿ya? En el nivel, bueno, aparte del nivel que yo tomo decisiones departamental, nacional, que influye de manera indirecta. La parte operativa es lo que yo voy a buscar al paciente en terreno, salgo a hacer la búsqueda del paciente, como le dije. Puedo hacer equipos de vacunación móviles, sacar a la calle, ponerlos en la plaza o llevarlos al colegio para que los vacunen. Eso es la parte operativa, salir a buscar al paciente. El nivel normativo y político es lo que yo manejo en la parte gerencial, en la parte administrativa, en este caso si es el sede, en oficina, hago el cumplimiento de las normas, y si es el director de un centro u hospital, a eso se refiere cuando yo tomo decisiones. Aquí tengo que manejar al 100% la parte normativa, hacer respetar, y la parte política. No significa, la parte política estamos hablando del mal, queremos no. ¿Qué hace cuando hacemos salud? Tenemos que hacer, ¿qué hacemos en salud nosotros? Políticas en salud, ¿no? Sí. Al hacer políticas en salud, tenemos que hacer la promoción a través de diferentes medios de difusión, etcétera, ¿no? Ahora, las principales acciones que se deben de tomar en salud, ¿qué son? Está la planificación y después está la investigación. En la planificación, que cuando yo hago, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como les menciono, hago promoción, prevención, control, como también hago la eliminación y puedo hacer la erradicación de la enfermedad. Ahora, cuando yo menciono planificar, ¿qué es planificar? A ver, con sus propias palabras, hemos repetido varias veces, ¿qué es planificar? Elaborar. ¿Quién dijo planificar? Elaborar un plan para poder darle información a los... Planificar es momentáneo, sí, es en el momento, o planificar es cuando yo tomo decisiones y eso me va a servir para tomar una acción. Planificar. Ahí. En vigilancia se debe de tomar decisiones prioritarias, asignar recursos, elaboración, ejecución de planes y evaluación. Planificar significa, no es improvisar, eso quiero que se quede en su memoria, no significa improvisar, porque cuando yo les di la primera clase, me acuerdo bien, les dije en salud, cuando íbamos hablando qué es epidemiología, daño en la salud, enfermedad, etcétera, así fuimos avanzando, yo tengo que hacer mi POA, le dije, ¿no? ¿Se acuerda que le dije que en un trimestre, como personal de salud, si yo veo que en mi establecimiento de salud hay muchos pacientes diagnosticados con hipertensión, con uveitis, ERA, con deshidratación, IRA, con neumonía, etcétera, yo no voy a pedir otra cosa pura de dexametasona, diclofenaco, y cuando vayan los pacientes, ¿qué les voy a recetar? ¿No ven? Entonces yo lo que voy a hacer es planificar. Cuando yo tengo mis diagnósticos establecidos, trabajo en equipo con mi personal, dirección, la supervisora, farmacia y mi equipo. Por eso se llama el equipo de salud dentro de un establecimiento. Con esto yo planifico, voy a tomar previsiones y también a la vez en mi POA anual, cuando yo pido al municipio los recursos, por eso es que cuando uno descarga medicamentos con ciertas hojitas, dependiendo si es de la seguridad social, si es del SUS, si es de un establecimiento, tienen diferentes formas de hacer los descargos. Se llaman prestaciones, ¿ya? Ahí se pone el diagnóstico, se pone el código
y etcétera, ahí eso tiene un precio, pero cuando hablamos de seguro, del SUA, etcétera, de las cajas, ¿no? Con eso se saca un cierto monto y el documento se pide la devolución. Y con esa devolución ya yo voy planificando para volver a pedir. Quizás en la gestión anterior hubo más diagnósticos con lo que les mencioné, y en el último trimestre se están presentando otros casos, ya yo voy tomando previsiones para planificar, para modificar mi solicitud de medicamentos, de acuerdo a mi diagnóstico del año, del trimestre, etcétera. Yo tengo que analizar. Los programas de intervención están orientados a promoción, prevención y control. Cuando hablamos de promoción, está centrada en que se pone acento en determinantes de salud, como también en los determinantes sociales de los mismos. Son factores de riesgo, en este caso de lactancia materna. Cuando nacen los niños, yo tengo que hacer promoción en la salud, por ejemplo, en la maternidad. Nacen los niños, yo tengo que incentivar a la mamá a que le dé su pecho. ¿Ya? Eso se llama promoción, promocionar que lo mejor en un niño es la lactancia materna, un ejemplo sencillo de promoción. Ahora, cuando hablamos de prevención, se refiere al control de las enfermedades poniendo énfasis en los factores de riesgo y poblaciones de riesgo. Por ejemplo, en este caso, cuando yo los vacuno a las pacientes contra la influenza, estoy haciendo una prevención de que se me enfermen más, o sea, aparezcan más pacientes, más personas enfermas. Ahora, cuando hablo de control, ¿a qué se refiere? A buscar, identificar y tratar a los enfermos y portadores a través de la detección, diagnóstico, notificación, tratamiento y seguimiento. En este caso, sencillo, cuando hablo yo de control, por ejemplo, si va un niño menor de 5 años, hay ciertas etapas de menores de 5 años, van de manera mensual hasta cumplir su añito. ¿Por qué? Porque aparte que se le hace el control de peso y talla a ese niño, de acuerdo a su edad, también le van haciendo seguimiento a sus nutrientes, ¿no ven? Para que no le dé anemia, si está bien alimentado, etcétera, ¿no? Sí. Si tiene, de acuerdo a su edad, el peso exacto y también la talla, como también el control de otros vectores, no solamente del dengue y de otros vectores, puede ser de cuál, de Chagas también, ¿no ven? Ahora, cuando hablamos de eliminación, es aquella en el cual no existen casos de enfermedad, o sea que no tiene que existir. En este caso, bueno, han habido ciertas patologías que se han eliminado, que no se han diagnosticado más, pero hay una susceptibilidad, por eso de que están ahora, en este mes, en esta semana, incentivando a que se vacunen los niños contra la poliomielitis y la fiebre amarilla, que esto ya fue erradicado en el año 1942. Están tomando sus previsiones para que no se presenten esos casos. Ahora, erradicar, ¿qué es erradicar? Es aquella en la cual no solamente se han eliminado los casos, sino también las causas de la enfermedad. En este caso se menciona, hubo en esos años, por ejemplo, la última vez que se mencionó en el año 80 fue la erradicación de la viruela. ¿Alguien sabe más o menos de la historia de la viruela, de la erradicación? ¿Se acuerda? En esos años ya se erradicó. ¿Qué significa? Que la viruela, actualmente la varicela, para nosotros es el presente de manera, como dijimos, esporádica, ¿no? En el momento, contrae un niño, dice la profesora, la mamá no lo traiga al niño porque va a contagiar a sus demás compañeritos, etcétera, ¿no? Por eso es que la profesora prefiere que lo aísle, no lo lleve. Ya en esa época era como el COVID, cuando todo el mundo estaba susceptible de que no tiene que salir a la casa, que evite contagio, la distancia, etcétera, ¿no? Igual también lo mismo pasó en esos años anteriores a la erradicación. Era una susceptibilidad única la viruela y las complicaciones eran más severas. Ahora, en esta otra, en esta otra etapa o fase de la toma de decisiones, de la investigación, ya cuando hablamos de planificación pasamos a la investigación. Una vez que vimos todos esos puntos de eliminación, erradicación, hablamos de investigación. Se realiza en vigilancia epidemiológica la investigación, que está generada por la información
y esta genera una hipótesis. Cuando ya yo tengo toda esta base de datos, yo tengo, como le dije, que saber analizar y tomar mis decisiones y tomar mis previsiones, ¿ya? La vigilancia epidemiológica en salud pública de manera general, ¿qué nos permite? A ver, alguien que se acuerde que tanto hablamos de epidemiología, muy aparte de lo que está ahí o de lo que se acuerden, ¿qué nos permite hacer la vigilancia epidemiológica? Que ya lo estamos viendo ahora en tres capítulos divididos, ¿no? Este tema. ¿Qué nos permite hacer? En detectar factores de riesgo, doctora. ¿Ya? ¿Qué más? Nos permite ser conscientes de cuántos son los casos y qué medidas pueden tomar a partir del número de datos que se hacen. ¿Ya? También Estadificación. Recolección de datos. ¿Ya? ¿Para qué, mamita? Recolección de datos para ver las cantidades de las enfermedades en cada centro de salud, y eso va a pasar del municipio al departamental y nacional. Eso. ¿Para qué más nos ayuda, nos sirve la vigilancia? Esto ya como decir la importancia del porqué de la epidemiología, para qué nos sirve, el que nos diga que nos permite realizar es la importancia ya. ¿Por qué es importante la vigilancia epidemiológica? Para poder ver qué enfermedades están prevalentes y según ello tomar decisiones para tomar decisiones, ¿no? Ya. Aquí vamos a ir desglosando para que un poquito más puedan ampliar. ¿Cuál es la importancia? Es medir sistemáticamente el problema prioritario en salud de la población, de cierto grupo de población. También el registrar y la transmisión de estos datos, ¿no? Cuando yo registro, le dije, el ENIG, en los libros, etcétera, ya sea de manera manual o digital. También la comparación e interpretación de datos con el fin de detectar posibles cambios en el estado de salud de la población. También el registrar sistemáticamente la ocurrencia de esta enfermedad. Puede ser de que en ciertos meses aumenten los casos, como también esté disminuyendo. Si durante los últimos 6 meses yo empecé con 30 casos, supongamos en un barrio de una UV de gripe, el otro mes puede aumentar como puede bajar, a eso se refiere. La identificación, cuantificar y monitorear tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad. Observar cambios en los patrones de estos agentes. En este caso puede ser lo que es el COVID, ¿ya? Cómo se ha ido comportando, las diferentes características durante esta etapa que tuvimos nosotros de la pandemia del COVID, ¿no? Los agentes fueron cambiando, ¿no? De acuerdo a sus características externas de coronavirus, perdón. Detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar la enfermedad. Ahora, lo último es la difusión de la información. En la difusión de la información, ¿qué significa difundir, publicar, dar a conocer? Es lo último que se hace en vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cierto personal de salud? Se filtra la información, ¿no? Lo que pasó también, así que vale la pena volver a nombrar, es con lo del COVID, el hermetismo, ¿no? Cierta línea farmacéutica lo magnificaron por vender sus medicamentos, ¿no? En las redes sociales decían que ciertos antibióticos etcétera, es mejor que y lo otro iban magnificando, iba en el hermetismo en la población y la difusión de la información no era real, quiero decir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos difusión como personal de salud consciente, tenemos que ser responsables. Porque esta información en salud es determinante. Si yo voy a difundir un documento, que tiene que ser real, no, ¿cómo le digo? No tiene que ser como una hipótesis que yo estoy suponiendo. O son los casos, o son los números, o no son esos casos y no son esos números. ¿Ya? La difusión periódica de la información que resulte del análisis e interpretación de estos datos recolectados y las medidas de control tomadas que constituyen una de las etapas cruciales, como le dije. ¿Ve? Si yo no soy consciente en difundir esta información, que si no es real, es mejor yo no lo hago, mejor no lo haga. Si ustedes van a tener una información real, que es de ese distrito, de ese municipio, de ese barrio, háganlo, se difunde. Si no, no.
Al mejor es dejarlo ahí, porque uno puede causar otro impacto a la población, a las autoridades incluso. El análisis de estos datos debe realizarse en todos los niveles, como les dije, departamental, nacional, etcétera, ¿no? Cada información en salud, cada decisión lo toman en su nivel. Si estoy en Valle Grande, hay ciertos casos de Chávez, el alcalde tiene que saber manejar con su coordinador de red, lo que era, como le dije, su gerente con el director, etcétera, y así sucesivamente. En esos niveles se van manejando las decisiones de acuerdo a la difusión de la información real que yo tenga en el momento. Ahora, los datos de vigilancia tienen una jerarquía de flujo. Estos fluyen del nivel más periférico hacia el nivel regional o nacional. Es como les dije, yo voy haciendo esta difusión a nivel local, departamental y nacional, y se toman las decisiones como ya les mencioné. Una vez esto consolidado, se remite a la nacional. Cada nivel debe generar informes periódicos. ¿Qué significa? De manera semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, en estos 5 puntos, ¿ya? Cada nivel genera esta información periódica con datos de vigilancia dirigidos al anterior. ¿Qué significa? Cuando yo vaya reportando de manera semanal, voy haciendo comparaciones en mi tablita, en mi gráfico que ya yo aprendí. Si de manera semanal yo grafico cierta patología, durante el mes yo tengo que hacer comparaciones. Si hago mi tabla, tengo que saber analizar. ¿Para qué? Para saber reportar, ¿ya? Ahora, a la vez esto se hace en las instituciones y las autoridades políticas, o sea, las autoridades tienen que tomar decisiones de acuerdo a sus niveles. Ahora, este proceso de retorno de información, que se llama retroalimentación del sistema de vigilancia, es acumulativa. El personal de salud genera estos datos y puede recibir información en todos los niveles. ¿Qué significa? Si yo realizo aquí en Santa Cruz y mando los datos a la nacional, creo que les di el caso de VIH. Si el paciente vivía en Santa Cruz, viajó a San Julián, conoció a una persona y esa persona lo contagió de SIDA, ya pueden haber varios casos similares a los mismos en diferentes distritos. Yo a ese paciente tengo que hacer el seguimiento, cuál era su residencia actual, de dónde emigró, yo tengo que trasladar esa información. Si actualmente vive en Abuche, en el distrito 1, yo tengo que verificar dónde es la casa, por eso también ahí se aplica lo que es el puesto centinela. Cuando yo dije que tengo que pedir ayuda al centro más próximo, pero que tenga las características. Yo voy a su casa, hago la encuesta y le tengo que preguntar dónde vivía el anterior mes, el anterior semestre, etc. Si él dice, yo vivía en San Julián hace 6 meses, pero viví toda mi vida en La Paz, tengo que llegar hasta La Paz la información y pasar como personal de salud, doy a la gerencia, al sede departamental y el sede al otro sede que es a La Paz. A eso se refiere la retroalimentación del sistema de vigilancia. Es acumulativa. Va allá a La Paz la información, allá también tienen que tomar sus decisiones. Vaya ahora, durante ese tiempo que se lo vaya investigando al paciente, uno tiene que ver la situación real en tiempo. El tiempo, si es real, porque él me está diciendo que actualmente vive en San Julián, perdón, aquí en Santa Cruz, después vino de San Julián, pero toda su vida se crió en La Paz. Yo tengo que tener esa información real. ¿Para qué? Para que allá también se tomen otras decisiones, ¿ya? Porque por ahí también él venía ya de años, porque sabe que el SIDA, la manifestación clínica, no es que se contagia, etc. Ahora va a empezar con los síntomas, que los hongos, va a empezar a tener peso, va a estar flaquito, etc., marcar con diarrea, etc. No es la sintomatología que se va a presentar en el momento, ¿ya? Entonces esto es acumulativo, tiene que ir uno analizando y también pasando la información. Y hay otra cosa, que cuando se hace el diagnóstico para un paciente de VIH, yo no le puedo el establecimiento hacer que le saque sangre sin que tenga conocimiento. Nosotros tenemos que dar una autorización, un consentimiento informado de autorizar que le hagan esos análisis, porque son especiales, ¿ya? Y también
hay un artículo en el Código Penal, aquella persona que propagar, infectar, etcétera, también tiene cáncer. A eso me refiero, ¿ya? Que es un diagnóstico, una patología especial de que uno tiene que ser consciente, por eso se indaga, se investiga esta patología, este diagnóstico a detalle, porque también es sancionado por ley. Evidentemente el SIDA tiene su ley, pero también hay una ley que también es sancionada, que se lo puede sancionar, ¿ya? Ahora, al hacer todo esto, lo que yo les mencioné, la retroalimentación, el sistema de vigilancia se fortalece. ¿Qué significa? Que el trabajo se está realizando de la mejor manera, se está aplicando las herramientas, todos los lineamientos, todos los productos, cómo debe de ser, como les expliqué, cómo llegamos hasta la Nacional de Reporte, o también de allá, si este paciente se detecta, se indaga, ya se concluyó de que dónde vivía, cuánto tiempo, dónde se crió, si es la información real, vuelve al municipio, perdón, al departamento de Santa Cruz, qué acciones, aparte de lo que ya se realizó, debe de realizar el departamento de Santa Cruz. No solo en ese caso, se ven varios casos de VIH. El programa de VIH Santa Cruz está en la Isabela Católica Programada, se llama CEDIR, ¿ya? Es un programa departamental, ¿ya? Como le digo, bonito de lo que es epidemiología de salud pública, hay varios programas, pero del VIH está en la ramada. Ahora, el propósito final de la difusión de información de la vigilancia en salud se desarrolla con esto, que es la capacidad resolutiva del equipo local. Yo ya tomé mi decisión a mi nivel, reporté donde tenía que reportar y se tomaron las decisiones de acuerdo a los niveles. Permite evaluar esto, su propia contribución al desarrollo de las acciones de control. Ahora, todos estos instrumentos que nosotros vimos de difusión de la información son variados. Como les dije, ¿cómo lo podemos hacer? Pero yo tengo que ser consciente qué voy a publicar, qué voy a informar, qué voy a reportar. Como les dije, tengo que tener datos estadísticos reales. ¿Dónde lo puedo yo publicar? En los boletines periódicos, en las revistas, publicaciones científicas, reuniones, en la prensa. En la prensa a diario van a ver en el sede del Servicio Departamental de Salud que está el doctor Doria Jiménez, el epidemiólogo ahora. Sale en la tele, está saliendo el doctor Bilbao, el director del sede, da la información actualizada de ciertas patologías o actividades que está realizando. ¿Por qué? Porque son informaciones reales, fidedignas, son conscientes, no son informaciones o números de casos que al azar se sientan con documentos que van a improvisar. Tampoco eso se hace, nunca se hace de improvisar y de estar transmitiendo unos ciertos datos que no corresponden, que es lo que nosotros causaríamos con la población, hermetismo, susceptibilidad, y al final se vuelve de confianza, ¿no ves? ¿Ya? Cuando salimos a los medios de prensa es con datos fidedignos. Ahora en la radio hay cierta susceptibilidad porque hay que ver quién es el que está reportando. A veces son los comunicadores nomás que dicen que dijo el doctor y va así de que no iba a veces a los casos. Más credibilidad es a la prensa. En la radio, ¿por qué no salen? Porque yo hago ciertas cosas de que no ha permitido y bueno, sale más a la luz en la tele, ¿ya? En la tele. También se puede hacer en ciertas páginas del ministerio que mandan información por correo electrónico, páginas electrónicas. Las redes locales de salud que hacen la diseminación de un boletín epidemiológico en vigilancia en salud pública, ¿ya? Ahora, el aspecto más importante en esta tarea, que es de toda la vigilancia epidemiológica, es mantener la regularidad o periodicidad de la información en salud pública. ¿Qué significa? Que yo tengo que ser, cuando habla de periodicidad hablamos de tiempo, yo tengo que respetar los tiempos. Si de mi establecimiento de salud me dicen cada 5 de cada mes usted me tiene que pasar los datos, el estadístico tiene que pasar cada 5, no es cuando él quiera. ¿Por qué? Porque también hay plazos a nivel departamental para que llegue a la nacional, ¿ya? Ahora,
Los elementos que se deben de tomar en cuenta para la estructura del sistema de vigilancia de epidemiología que sea efectivo. ¿Qué tiene que ser? Simple, flexible, tiene que ser de manera oportuna, tiene que haber una aceptabilidad, representatividad y un valor predictivo positivo. Todas estas etapas son procesos que tienen que ser continuos, dinámicos y permanentes, no son estáticos. Los datos estadísticos no son estáticos, son dinámicos, van cambiando, así como aumenta, va disminuyendo, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de simplicidad en estas etapas, un sistema de vigilancia debe ser simple en todo lo posible, ¿ya? Como le dije, cuando yo haga mis datos estadísticos, mis tablas, mis barras, mis tortas, cuando ustedes lo fabriquen o lo hagan de elaboración propia, tiene que ser simple, entendible, que ustedes a simple vista, que yo no lo he visto en la monografía o ustedes lo están haciendo, ya yo me dé cuenta de qué se trata, si son en cuestión de tablas o de tortas, ¿ya? No tienen que hacerlo complicado. Ahora, flexible. Permite, cuando sea flexible se refiere a cuando hay nuevas enfermedades, notificaciones, situaciones similares o de grupos poblacionales. Esta es necesaria cuando ocurren cambios en definiciones, ¿ya? O sea que tienen que ser los diagnósticos de las patologías entendibles que se puedan saber diferenciar, ¿ya? No tienen que ser complicados. Cuando habla de flexibilidad, ¿a qué se refiere? Flexible. Cuando dicen una persona flexible, es entendible, comprende, acepta, ¿ves? Sí. Es flexible. Lo mismo, los diagnósticos de las patologías tienen que ser flexibles, entendibles, diferenciables. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de oportunidad, tiene que aquí aplicarse la disponibilidad de los datos del sistema de vigilancia a tiempo para realizar la intervención. O sea, yo tengo que tomar una acción, una medida oportuna y a tiempo. Por ejemplo, en el caso del COVID, vieron cómo hubo el confinamiento, cómo las familias se quedaron en la casa cierto tiempo, se tomaron acciones y medidas oportunas. Como también se decía, pueden salir a hacer sus compras de manera semanal, pero manteniendo la distancia, etcétera, ¿no? Ahora, la aceptabilidad refleja la voluntad de los individuos y las organizaciones para participar en el sistema, o sea, que tiene que ser aceptable, ya que tiene que ser confiable, o sea, que tiene que ser creíble, ¿ya? Ahora, la representatividad es importante para generar la información, o sea, esos datos que yo estoy facilitando tienen que ser representativos, que tienen que ser graficados, que tienen que ser lecturados a simple vista. Ahora, el valor predictivo positivo se da en los casos cuando hay brotes, epidemias reportados de las que se representan en cierto momento. El valor predictivo positivo es una proporción de casos reportados que son datos creíbles, ¿ya? Valor predictivo positivo, ¿ya? Y se da más que todo, y como menciona, en casos de brotes, epidemias, y también se da en ciertos casos especiales. ¿Alguna pregunta? Es lo último de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Se van a aprender la diferencia entre epidemia, brote, todo eso, ¿ya? Lo último es lo importante de vigilancia. El próximo capítulo, lo que vamos ya es mañana a culminar con epidemiología, es evaluación, monitoreo y supervisión. Es lo último. Y de ahí la próxima semana es el examen, el 22. Para el día del examen no van a traer, bueno, traerán su celular, pero no lo van a utilizar, es una calculadora simple, ¿ya? Porque no quiero que copien, así de sencillo. ¿Ya? Quiero que ustedes mismos se van a calificar, yo solo voy a transmitirles la nota de su examen. ¿Ya? Lo que yo les explico es lo que se pregunta. ¿Ya? Les dije el ejercicio. Mañana vamos a terminar el martes una repasada, el miércoles es el 22. Sí. Martes repasada. ¿Se puede pasar la diapo de la fase 1 y 2? Lo que pasa es como no daba el proyector, entonces tuvo que disertarlo normal. Yo no voy a explicar el
El martes. Un repaso. Un repaso, sí, de esos dos. Jornada de repaso. Ya, pero yo la Leticia. diapositiva, como le dije, no le voy a pasar. ¿Por qué le digo? Porque sería no valorar el sacrificio de sus demás compañeros. Yo lo que he proyectado, de ahí que vayan estudiando y van a repasar. Ya el examen no va a estar difícil, pero le voy a encargar para ese día. ¿Qué más va a entrar? Para que pongan su nombre.